Un diagnóstico diferencial es muy necesario en la psicología. Para realizarlo de una manera correcta, tan solo se requiere llevar a cabo 6 pasos. Descartar simulación. Descartar etiología relacionada con sustancias. Descartar un trastorno debido a una afección médica. Determinar el o los trastornos específicos. Diferenciar trastornos de adaptación de otros trastornos residuales, especificados y no especificados. Y por último, establecer el límite con la ausencia de trastorno mental. Número 1. Descartar la simulación. Al decir simulación, hablamos de cuando una persona finge o bien simula los síntomas de un trastorno psiquiátrico. Hay que sospechar que esto está ocurriendo cuando hay claros incentivos externos para el paciente, cuando el cuadro de síntomas se adapta más a la percepción de un ego que a una entidad conocida. Por ejemplo, una persona puede leer los criterios de cierto trastorno psiquiátrico y dentro de los criterios puede leer cierto síntoma. La persona puede afirmar que tiene ese síntoma basado en su propio conocimiento, no en el de un profesional como un psicólogo, por lo tanto puede malinterpretar el síntoma. Cuando el carácter de los síntomas cambia de una sesión a otra. Un ejemplo para este punto es cuando en una sesión el paciente dice que no ha estado durmiendo bien, que duerme 2 o 3 horas como máximo. Sin embargo, en la siguiente sesión, cuando se le pregunta por su sueño, el paciente comenta que duerme bien. Por lo tanto, es aquí cuando lo encontramos contradictorio y sabemos que hay simulación. Cuando el paciente tiene una presentación que simula un modelo de conducta y cuando el paciente es característicamente manipulador o sugestionable. Es importante descartar la simulación para así poder continuar con el siguiente paso. Número 2. Descartar etiología relacionada con sustancias. Lo primero que se debe hacer en este paso es preguntar al paciente si ha estado consumiendo alguna sustancia. Si la respuesta es afirmativa, entonces proseguimos con verificar 3 posibles relaciones. Número 1. Los síntomas psiquiátricos se deben a los efectos de la sustancia en el sistema nervioso central. Esto quiere decir que los síntomas que se están presentando en el paciente son ocasionados por la sustancia que ha estado consumiendo. Número 2. El uso de sustancias es una consecuencia de la presencia del trastorno psiquiátrico. Esto significa que entonces el uso de las sustancias es lo que ha provocado que el trastorno aparezca en la persona. Y por último, número 3. Los síntomas psiquiátricos y el uso de sustancias son independientes. Esto quiere decir que ninguno de los dos se relaciona entre sí. Después, proseguimos con establecer una relación causal. Los síntomas psiquiátricos se deben a los efectos de la sustancia en el sistema nervioso central. Entonces, si es afirmativo, debemos obtener información de si hubo un periodo de tiempo en que los síntomas psiquiátricos estuvieron presentes fuera de contexto. Si la sintomatología psiquiátrica fue previa al uso de sustancias o fue el uso de sustancias el que antecedió a la sintomatología. Y si en la abstinencia mayor a un mes los síntomas remiten. Si el uso de sustancias es una consecuencia de la presencia del trastorno psiquiátrico, debemos obtener información de si existe una relación temporal estrecha entre el uso de sustancias y los síntomas, si el patrón particular de uso de sustancias puede provocar los síntomas o si hay mejores explicaciones alternativas. Y bien, es importante obtener información acerca de la sustancia, si esta es la que provoca los síntomas en la persona, cuál es la sustancia que se consume, cantidad de la sustancia y la duración del consumo. Si llegaran a existir mejores alternativas, entonces podemos preguntar por antecedentes de episodios similares, por los antecedentes familiares del paciente y por hallazgos en exámenes físicos que sugieran otra afección médica. Y si el consumo de sustancias puede ser una característica o una consecuencia asociada de los síntomas, es bueno saber si el paciente consume sustancias como automedicación o si hay episodios en los que se presentan los síntomas pero hay abstinencia del uso de sustancias. Sin embargo, si el consumo de sustancias y el trastorno no están relacionados y son independientes entre sí, se debe saber los periodos en los que el uso de sustancias y la sintomatología del trastorno no llegaran a coincidir. Número 3. Descartar un trastorno debido a una afección médica general. En este paso aparecerán ciertas dificultades, como que los síntomas son idénticos entre afecciones médicas y generales. Esto quiere decir que los síntomas de afecciones médicas pueden llegar a confundirse con síntomas de algún trastorno psiquiátrico.
Otra dificultad es que en ocasiones los primeros síntomas de una afección médica general son psiquiátricos. Esto se refiere a que a veces se puede pensar que los síntomas que una persona está padeciendo son de alguna enfermedad, cuando pueden llegar a ser de un trastorno psiquiátrico. Además, la relación entre afecciones médicas generales y psiquiátricas puede ser complicada, y la atención en contextos no familiarizados a afecciones médicas generales. Por eso mismo se recomienda trabajar con un médico, pues así podemos recuperar información acerca de si existe alguna presentación atípica en cuanto al patrón de los síntomas, la edad, el comienzo de los síntomas y la evolución de estos. Número 4. Determinar el o los trastornos específicos. En este paso hacemos uso de los árboles y tablas que nos faciliten el determinar el trastorno psiquiátrico del paciente, o bien los trastornos si se llegara a diagnosticar más de uno en la persona. Número 5. Diferenciar trastornos de adaptación de otros trastornos residuales especificados y no especificados. Si los síntomas del trastorno han aparecido como una respuesta inadaptada a un factor que ocasiona estrés, entonces se considera un trastorno de adaptación. Sin embargo, si no se considera que un factor de estrés sea el que causó la aparición de los síntomas en la persona, entonces puede entrar en las categorías de especificado o no especificado. Número 6. Establecer el límite con la ausencia de trastorno mental. Por último, en el paso 6 se debe saber si la alteración causa angustia o deterioro de manera clínica significativa en los contextos sociales, ocupacional u otras áreas importantes, por ejemplo el área familiar. Esto significa que la alteración ya causó complicaciones en la vida de la persona, en su manera de desenvolverse en su sociedad.